Ya está aquí don Isidro Carbonell, director de fiscalización del financiamiento político del Tribunal Electoral. Don Isidro, buenos días. Muy buenos Bienvenido. días. Muchas gracias por Póngale el micrófono. Ahora sí. Sí. Oiga, fiscalización del financiamiento político. Quisiera saber, primero que me explique esa dirección en términos simples, ¿qué es lo que ve? Bueno, precisamente el nombre lo dice, fiscalizar todo lo que tienen que ver con los fondos privados y los fondos públicos. En este contexto de las elecciones, que ya pasaron en una etapa, en la primera etapa de la recolección de firmas y las primarias, los candidatos tenían que presentar una información de todas sus finanzas y todo lo que ingresó y asimismo todo lo que gastaron. Eso tienen que presentarlo a través de un documento. Un documento en este momento para esa temporada era manual. Ahora, para la elección general, hemos implementado precisamente un sistema que es el cual van a utilizar para poder realizar sus ingresos y gastos. Eso precisamente nosotros tenemos que compararlo, esa información, no solamente porque la recibimos y nos quedamos allí. De forma inmediata hacemos una comparación con aquellos insumos que tenemos, precisamente como usted bien lo decía hace un momento, quizás hasta denuncias hemos podido lograr en un momento dado y nos ayudan a verificar si la información que están presentando ha sido registrada precisamente en sus gastos o en sus ingresos. Asimismo, las radioemisoras, televisoras, las vallas, todas aquellas áreas alrededor de forma externa nos proveen información de manera semanal para nosotros poder hacer esos comparativos y poder entonces verificar si realmente están cumpliendo con el uso y manejo de los fondos como tal, como lo dicta la norma electoral, y asimismo no estén incumpliendo con base a los topes y haya el sentido de equidad que promete la norma electoral o la reforma que en este caso se dio. Esto, si yo lo quisiera poner una palabra más simple, esto es lo que tiene que ver con el subsidio electoral. Esto tiene que ver en los dos sentidos. El subsidio electoral, que ahora se le llama financiamiento político, y el financiamiento privado. Cada uno recolecta su financiamiento dependiendo de las donaciones que reciben y de los aportes propios. Esa es un área. Esa área ellos tienen que precisamente registrarlo y contabilizarlo de forma separada de lo que reciben del subsidio, en este caso, como bien decía, del financiamiento político, del financiamiento público. En este momento se les está considerado el financiamiento preelectoral. Yo quisiera hacerle una pregunta porque la fiscalización es de lo más importante que tiene un Estado, o en este caso un gobierno o una institución. Históricamente ha habido alguna condena por recibir donaciones provenientes del narcotráfico. Ha habido alguna condena, más allá de que ustedes no son el Ministerio Público, pero sobre fondos de extraña o de dudosa reputación sobre una campaña. Bueno, no tenemos registros en el pasado de que eso se esté dando. Lo que sí bien es cierto es que para este periodo electoral las cosas van a cambiar un poco. Hemos hecho grandes alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado precisamente para buscar esas alternativas. En días pasados, por ejemplo, la DGI hizo un convenio con el Tribunal Electoral precisamente para hacer esa comparación. Obviamente es información que el Tribunal Electoral no tiene las competencias para manejar, pero por ejemplo la DGI sí, la Unidad de Análisis Financiero sí, las otras entidades que en un momento dado hasta la parte de las donaciones que tienen que ver con una sola fuente, también pueden... Claro, pero esa alerta cuando ustedes detectan en su proceso de fiscalización que hay una alerta, una bandera roja, ¿a quién le informan? Es que precisamente por eso es que ahora se han hecho estos convenios. Precisamente si nosotros verificamos que existe una superación del monto de la donación de una persona que no está en ese mismo nivel, de la misma vía que nosotros proveemos por ejemplo, la DGI, proveemos esa información porque se le está entregando todas las donaciones y se le van a través del sistema, ellos también van a poder tener acceso al sistema, aunque ahora mismo para todo el mundo es público. Igualmente ellos pueden descargar la información financiera y en ese sentido lo que van a hacer es ellos mismos verificar si existen una alerta o no. Y nosotros tenemos que trazar toda esa información para que ellos hagan su comparación dentro de sus registros
y obviamente los registros que tienen que ver con las declaraciones juradas que han hecho en periodos anteriores. Señor Carbonell, para que la audiencia que está conectada con nosotros a esta hora pueda entenderlo un poco mejor, ¿cuál es la responsabilidad de vamos a los candidatos a la presidencia para hablar directamente de algo macro, de cada candidato a la presidencia respecto al financiamiento que reciben y a los gastos y demás que tienen dentro de su campaña? ¿Cuál es su responsabilidad con esta dirección del Tribunal Electoral? Bueno, primero que tienen que cumplir con los topes establecidos. Cada candidato en este momento tiene unos topes que están establecidos precisamente para que en la línea del juego que estamos viviendo en este momento electoral, todos compitan con la misma cantidad de dinero, para decirlo de una forma. En el caso de los presidenciales tienen hasta 10 millones de dólares para poder realizarlo en otros gastos de campaña y, por ejemplo, los diputados hasta 300.000 dólares. Los casos de los representantes y alcaldes de corregimiento, ella es una proporción de 5 balboas por cada elector que esté dentro de su circuito electoral. Lo importante es que también todo lo que ellos gasten, no es que van a utilizar el dinero y van a presentar una información y la van a presentar con cualquier tipo de gasto. Ahí dentro de la norma electoral son los gastos específicos con los que pueden tener en este momento, y pueden tener ya sea para la parte del preelectoral y posteriormente, bueno, ya será la parte del postelectoral, pero en este momento en el área privada y en el área pública tienen algunos gastos que pueden lograr. Si incumplen con esos gastos, hay sanciones. Para esta reforma electoral, precisamente la que estamos ahora mismo, se incrementaron enormemente la cantidad de sanciones que tienen en un momento dado por donaciones que no hayan sido presentadas, por presentación inadecuada de la información, por no entregar su informe a tiempo y con los días hasta el tema de que pueden perder su postulación. Precisamente eso le quería preguntar sobre las donaciones privadas. ¿Cómo pueden ustedes controlar que el candidato reciba donación privada que no reporte en el Tribunal Electoral? Eso puede ocurrir muchas veces y ustedes cómo pudieran darse cuenta de que es así. Es que definitivamente hay limitaciones y hemos estado haciendo referencia a esas limitaciones, y como ya conocemos que existen, por eso es que hemos estado buscando las alternativas de utilizar otras entidades del Estado que efectivamente verifiquen si hay dineros en un momento dado dentro de las campañas y que no hayan sido pronunciadas. Lo que nosotros hacemos, o con la mejor forma para verificar esto, es que como nos proveen información externa, nosotros agarramos esa información y la comparamos con el registro que ellos hicieron. Si, por ejemplo, ahora mismo hay una valla instalada en un lugar, ya nosotros tenemos el registro de esa valla y hacemos verificaciones constantes de que eso haya sido registrado y haya sido pagado. Si no ha sido pagado inmediatamente, una valla puede ser considerada como publicidad y esa publicidad no puede ser donada, porque dentro de las donaciones está prohibido que sea por publicidad. Ahora, eso porque es más visible, es más grande una Correcto. valla y el candidato no va a tener tantas vallas. Pero, por ejemplo, si el candidato reparte suéteres a todo su circuito, o gorras, eso es más difícil de controlar, porque pongamos que alguien se lo regaló en lugar de darle el dinero, le dio la especie. Correcto. No, y definitivamente que también en esa misma línea hay otras instituciones como Migración, que ellos reciben obviamente toda la información de cómo son las mercancías que llegan, que en algún momento dado pueden ser parte también de que no hayan sido registradas. Obviamente muchos de ellos no tienen exoneraciones de impuestos para importar mercancías en materia de publicidad. Así que de repente sería un costo adicional que estarían pagando por solo incluir eso cuando hay un financiamiento Eso público. en el caso de migración, pero si todo se hace aquí. Que ese es un tema. Obviamente también estamos en el concepto de que pues, eso puede suceder, que en un momento dado, es más, ahora mismo puede haber una reunión en este momento y esa reunión puede ser política en un banco o en un hotel o cualquier área, y pueden haber una reunión política y eso es parte de los costos que debieran identificar. Y obviamente para eso, como bien comentaban hace un momento, también las denuncias nos han ayudado precisamente en este momento o en las redes sociales se visualizan que hay una reunión en un lugar y todo eso inmediatamente lo tenemos contabilizado. Usted ya mencionó que una de las penas más altas podría ser que la persona pierda la candidatura, pero ¿es hasta ahí que llega la mano del Tribunal Electoral? Usted No. mencionó migración, es aduanas. Perdón, tiene razón, tiene toda la razón, pero tiene toda la razón. Es aduana en este caso que estamos viendo los temas de importación. Disculpe. Sí, me decía. ¿Cuál sería la pena más alta que puede recibir un candidato o una persona que incumpla con el reglamento de
del tema del financiamiento? Bueno, lo importante es que la norma electoral no solamente habla de delitos electorales, sino habla de delitos penales también. Y obviamente hay un nivel de delitos patrimoniales en un momento dado si sucede algo. En el caso de las multas que están impuestas a nivel del delito electoral y de las sanciones que tienen, han podido llegar a ir de 5.000, 10.000, hasta 25.000 a los partidos políticos, por ejemplo, que no presenten en un momento dado sus donaciones o no las hayan registrado en un momento dado, y hay sanciones bastante significativas en este momento. Uno de los casos, sin dar nombres, que puedan mencionarnos de otras elecciones o de este periodo en el cual el tribunal haya ejercido su función en torno al tema de financiamiento por incumplimiento o por temas sospechosos. Bueno, realmente por temas sospechosos no. Lo que más en este momento tenemos es la presentación tardía de la información y que ahora mismo están generando multas. Por ejemplo, en los casos de los presidenciales, los candidatos presidenciales tienen que presentarlo mensualmente su informe de ingresos y gastos. Y si no lo presentan al día siguiente, se comienzan a partir, todos los días tienen 100 balboas de multa. Y han superado hasta 2 o 3 meses que superan obviamente más de $3.000. ¿Quiénes han sido multados? Bueno, realmente no sé si en este momento, como está en un proceso de investigación, no debiéramos hacer referencia a los nombres específicos porque ya eso pasó a la Fiscalía Electoral y ellos están siendo, en este momento están siendo investigados. Todavía la multa no ha sido ejecutoriada, dado que no ha pasado o está en este proceso pasando algunos al juzgado administrativo. Oiga, si la persona sale electa el 5 de mayo y en ese tiempo se logra corroborar que incumplieron con las normas, ¿qué pasa? ¿Solamente se queda en una sanción y ya? No, precisamente como, si bien es cierto, por ejemplo, el solo hecho de no presentar el informe de ingresos y gastos, ya inmediatamente pierde la postulación. Automáticamente. Automáticamente perdería porque se les da a partir de, por ejemplo, en el caso de los que son proclamados, tienen 15 días para presentarlo. Pero la norma electoral establece que adicional a eso le dan 15 días para poder que lo presente, si no la presentan en esos 15 días, pero con multa, todo ese tiempo tiene multa, pero entonces ahí pierde la postulación. En este tiempo, antes de que llegue el 5 de mayo, ¿hay fecha para entregar a...? Correcto, a partir del 5 de mayo se cuentan 15 días los proclamados. Después de, o sea, a partir del 6, obviamente, entonces 15 días los proclamados. Si ellos no lo presentan, los que han sido proclamados no lo presentan, le dan 15 días adicionales con multa, con la sanción, y posteriormente, si no lo presentan, entonces perderían su postulación. En el caso de la precampaña, algunos que pasaron de precandidatos a candidatos, hubo solamente 5 casos en la cual perdieron su postulación precisamente por no haber presentado el informe de ingresos y gastos. Don Isidro, ¿tiene alguna información respecto al caso de Cambio Democrático, quien hasta ahora no ha elegido sus autoridades internas? ¿Algún tipo de seguimiento, sanción o detalles sobre este tema? Sí, ellos presentaron lo que se les exigió en su momento, se les presentaron lo que se les exigió a través del Tribunal Electoral, que era un cronograma de esas actividades. Y precisamente creo que solamente les queda un solo cargo en este momento, que para ellos el 1%, realmente sería 1 o 2 cargos que estarían haciendo falta. El proceso se supone que en este mes, en el mes de marzo, ya ellos debieron haberlo cumplido, así que tendríamos que verificar si realmente esto se finalizó. Si en caso tal verificamos que ellos no lo han presentado o no han concluido con esa fase, entonces el financiamiento público postelectoral sería entonces suspendido. A mí lo que me llama la atención es que ayer, don Isidro, y una persona que está vinculada a la campaña, a una campaña política, me dice, es que yo no entiendo cómo en tal campaña pueden haberse, se están gastando 27 millones de dólares. Yo digo, bueno, sé que se la están llevando para su casa. Porque lo que pasa es que aquí los panameños les hemos perdido miedo a las cifras, ¿no? Así es. 27 millones de dólares en una campaña, que no digo que en el pasado no se hayan gastado eso y tal vez hasta más, en el pasado. Pero ahora que en las reformas al código le han dado tanto poder al Tribunal Electoral y sobre todo tanto poder de fiscalización, las donaciones tienen tope, si mal no recuerdo. Correcto, tienen topes de, precisamente como mencionaba el presidencial, hasta 10 millones de dólares. Hasta 10 millones. Pero hay una connotación. Por individuo. Correcto, por nómina presidencial en este caso. Sí, no, pero a ver, yo
¿Puedo donarle 10 millones de dólares a un candidato No, presidencial? el tope de la campaña es de 10 millones de dólares. En Pero materia un presidencial. solo candidato solamente le puede donar hasta 3% De esos 10 millones. de esos 10 No millones. entendí. O sea, de esos 10 millones, el 3% es lo máximo que puede donar una sola fuente. No solamente. Ahora sí, una persona solo puede donar el 10% de 10 millones. No, 3%. 3% de 10 millones, correcto. Y no ¿Eso qué solamente son? 30.000. 300 mil. 300.000 dólares. 300 mil dólares. Y no solamente una sola persona, sino una sola fuente. Estamos hablando de precisamente un vínculo familiar, grupo jurídico, de personas jurídicas. Eso se consideran como una sola fuente. Y si eso, que asumo que ustedes lo están fiscalizando como debe ser, que alguien me hable de 27 millones de dólares, no me hace clic. No cuadra, porque por ejemplo en este momento la campaña, el financiamiento público preelectoral es de 54.5 millones. O sea que estaríamos hablando de casi la mitad de todo el financiamiento público. O sea, sería como muy exagerado, obviamente. Entonces, ninguna candidatura presidencial puede recibir, o mejor dicho, toda candidatura presidencial puede recibir hasta 10 millones de dólares en donación. Sí, pero no, tenemos que aclarar un puntito. La norma electoral desde el periodo pasado establecía precisamente esos 10 millones. Ahora, para esta reforma electoral hay una connotación diferente. Se agrega un tema de que por financiamiento público anteriormente solamente se podían utilizar para propaganda. Por consiguiente, en el artículo 246 del Código Electoral establece una equiparación en materia de publicidad. ¿Cómo se pueden equiparar? En función del partido que más financiamiento público preelectoral tiene, que en este momento es el Partido Revolucionario Democrático, que tiene 11 millones. Por decir un ejemplo, Zulay Rodríguez, que tiene un financiamiento público de 900 mil dólares, ella puede equiparar hasta esos 11 millones, pero solamente para propaganda electoral, o sea, buscando fuentes de financiamiento privada. Don Isidro, la publicidad presidencial, o sea, para candidaturas presidenciales, la propaganda para candidaturas presidenciales, ¿solo se puede pagar de fondos que vengan del subsidio asignado? Bueno, precisamente es la referencia que acabo de mencionar del 246. Hicieron una equiparación. El partido que más financiamiento, que es el PRD, tiene 11 millones. Él es el tope del todo el financiamiento para propaganda electoral. Los otros partidos, a menos que hayan hecho alianzas, por supuesto, si hicieron alianzas, se suma como un todo. En el caso de los otros partidos, por ejemplo, el Popular, que está solo en este momento, lo que tiene de financiamiento público puede llegar hasta 11 millones. La nómina presidencial, no el partido, la nómina presidencial puede llegar hasta los 11 millones de la diferencia que tiene de financiamiento público, pero solo para propagandas electorales. Precisamente para equiparar, hacer un criterio de equidad, Con respecto al más grande. Correcto. Aquí hay un oyente, señor Carbonell, que le pregunta, si un consorcio con diferentes sociedades puede dar 300 mil dólares cada uno a través de una de esas sociedades, o sea, de cada una de las sociedades que tiene el consorcio. Es que precisamente eso se consideraría en la norma electoral y en la región como una sola misma fuente. Una sola fuente. O sea, No solamente podría. 300 mil. Solamente 300 mil dólares podría suceder. Ahora, yo le voy a decir una cosa. En estos días yo vi una campaña donde había tal cantidad de carros, tal cantidad de suéteres, tal cantidad de gorras, tal cantidad de banderas. Claro, yo haciendo mis números, los números de mi época no son los números de esta época. Mandar a hacer suéteres para las elecciones del 89 no cuesta lo mismo que mandar a hacer suéteres para las elecciones de 2024, con todos los costos como han bajado y todo lo demás. Pero yo digo que muchas campañas, desde antes del inicio del periodo electoral, ya estaban mandando a fabricar cosas en China, donde les salía más barato comprarlo allá que comprarlo aquí a un proveedor. Así. Eso sí es permitido. Correcto, y es precisamente por eso es que el financiamiento público está bien blindado en ese sentido, dado que no se les entrega el financiamiento público, en el caso de los partidos políticos no se le entrega directamente a ellos, a menos que el 30% que hablábamos para otros gastos de campaña lo hagan a través de una fianza, y solamente 2 partidos pudieron conseguir fianzas.
Los demás tuvieron que haberlo hecho con otros mecanismos de financiamiento o agencias publicitarias que eran los que se encargaban de administrar las campañas en este momento. Y de esa forma también con empresas comercializadoras o distribuidoras hacen la adquisición a través de forma personalizada y posteriormente entonces el Tribunal Electoral le reembolsa esa cantidad de dinero. En el boletín electoral se ve en varios casos documentos que hablan de sesiones por parte de partidos políticos a diferentes empresas. ¿Es a eso que se refiere usted? Precisamente son las sesiones de crédito que tienen contratos de sesiones de crédito que tienen los partidos políticos con empresas comercializadoras o agencias publicitarias. Es decir, que si el candidato de X quiere que X publicitaria le haga la publicidad para la propaganda política, se hace a través de este documento que cede el crédito hacia esa empresa. Así mismo es precisamente porque el dueño del dinero, entre comillas, o la persona que originalmente tiene es el partido político, en los casos de los partidos políticos, y el endoso de ese dinero va directamente entonces a las empresas o agencias publicitarias. Pero entonces, la dirección a su cargo, es que tiene un equipo, todo un equipo de fiscalización. Hay una fiscalización que, aunque complicada, me asumo que es mucho más expedita, la utilización de los fondos del Estado, que se otorgan a través del Tribunal Electoral para los partidos políticos y para los candidatos de libre postulación. Pero, por ejemplo, usted hablaba hace un momento, yo le mencioné de la cantidad de t-shirts, de suéteres que veo. Oiga, hasta suéteres de bebés, con logos y todo de la campaña. Así que algo muy pensado, porque si tú vas a mandar a hacer suéteres para una campaña, vas a mandarse de small para arriba, Exacto. no para bebés, pero hasta suéteres de bebés he podido ver. Mencionó la publicidad. ¿Cómo están haciendo con el caso de los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienen que semanalmente, así como cualquier radioemisora, tiene que presentar semanalmente al Tribunal Electoral, en nuestra dirección específicamente, tiene que presentar todo lo que hayan pautado, todos los candidatos que hayan pautado, y desde la etapa anterior de precandidatos también debieron haber presentado un informe de quiénes han pautado y cuáles han sido los costos, porque precisamente esos costos nosotros los relacionamos al momento que ellos presentan la información financiera. Bueno, entonces, por aquí no los he visto venir, que ni vengan, por aquí ni ¿Por vengan. qué? Le quiere salir huyendo. Está ocultando información, Pero aquí- como el IFARU. No, lo que pasa es que me están explicando que hay toda una papelería que llenar. Correcto, exacto. Y ¿no? digo, es engorroso, pero no está bien eso. No, y Porque eso es en normalmente- aras de que el sistema trate de blindarse lo más que le sea posible. Así es. Así es, y digitalmente se puede enviar, así que de alguna u otra forma eso también acelera un poco más el proceso, y precisamente, por ejemplo, en el caso de la elección primaria y recolección de firmas, nos fue muy bien precisamente con la implementación del sistema, porque en el periodo pasado se demoraban hasta 15, 18 días en tratar de poner todos los informes, y para este periodo nos demoramos 3 días. O sea que obviamente la tecnología y el uso de las tecnologías ha hecho que las cosas sean un poco más rápidas y eficientes. Todo esto es en función, y aunque yo reitero que puede que sea un poco engorroso, en función de tratar de blindar el sistema para que plata, producto de ilícitos, y muy particularmente el narcotráfico, no penetre el sistema. A pesar de ello, como hemos visto en otros países, y no creo por qué Panamá pudiera estar vacunado de eso, a veces lo logran. Correcto. A veces lo logran porque hay esa sentencia desgraciada de echa la ley, echa la trampa. Pero tenemos que crear cada vez más mecanismos que traten de blindar el sistema democrático. Precisamente, y definitivamente que en este momento muchas de los pensamientos han ido en esa línea. Tenemos obviamente un equipo bastante dinámico, sin embargo, solamente somos 56 auditores a nivel nacional, y que de alguna u otra forma tratar de controlar 5.000 personas, en este momento candidatos que están en la calle realizando diferentes actividades, tenemos que enfocarnos a los que mayor electores tienen, porque precisamente los arriba de 10.000 electores apenas son el 30%, sin embargo son los que más recaudaciones pueden tener. Y este proceso nos ha ayudado a también tener esa idea de poder hacer estas alianzas estratégicas que no se habían hecho en el pasado con otras instituciones, precisamente para buscar
las mejores alternativas de poder lograr saber de dónde provienen los fondos. ¿Cuánto es el tope para candidaturas a diputados? $300,000. De 300,000 $300,000 de una sola fuente solamente puede ser el 25%. $300,000. Eso no es nada, ¿no? Ujú. Para los políticos. Ahí ve el otro, ahora dice que son 4 reales. No, eso no es. Quisiera yo No, tener no. 300,000. Eso alcanza para las 3.000 bicicletas. Eso no es nada en comparación a lo que uno ve en la calle, ¿no? Sí, Es que yo exacto. le iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Y cuánto es el tope de las alcaldías? Bueno, es que precisamente los alcaldes y los representantes es por la cantidad de electores y se multiplica por 5 balboas. Es por decir un ejemplo, la alcaldía de Panamá, los que toman para alcalde de Panamá pueden tener mayor financiamiento diputado. privado que un diputado. ¿Y cuánto es el tope entonces? Bueno, en este momento no tengo la cantidad de electores de la alcaldía de Panamá, pero obviamente estamos hablando de mucho más de 300,000. O sea, para dejarlo claro y no darle tanta vuelta al asunto, si un candidato a diputado supera los $300,000, inmediatamente cae en sanciones y puede hasta perder su... claro, pero yo quedé con la duda. Esa sanción pasa directamente a la Fiscalía Electoral, ¿no? Correcto. ¿Y en cuánto tiempo se puede dar esa sanción? Porque con todos los procesos, y estábamos hablando del tema burocrático del Estado, eso se puede perder o quedar allí. La pregunta es, ¿cuál es la certeza de castigo frente a esa falta, por llamarlo así, o a esa falta administrativa? Sí, aquí el tema, y precisamente una de las cosas que se han estado mirando con lupa es la próxima reforma de que la prescripción de las causas debe de más tiempo, porque definitivamente un año no es suficiente para realizar y todas las investigaciones primero y poder hacer todo el proceso de situaciones múltiples. Si es una, de repente se puede lograr, pero si hay más de una, podría ser un poquito más engorroso. En este momento, para poder perder o para poder tener una condición que pueda ser la pérdida de la curul, inmediatamente solamente tenemos 3 días. Según la norma electoral. 3 Ahora, días no es un tiempo muy... Gonzalo hizo esa pregunta más temprano, pero yo me he quedado dando vuelta en la cabeza eso. El hecho de que la justicia electoral actúe y supongamos que encontrara a la persona culpable o responsable de lo que se le acusa, no obsta que la justicia ordinaria también actúe si es un caso, por ejemplo, de Lavado de dinero dinero. del narcotráfico, Exacto. lavado de dinero. Así etcétera. es. No obsta, correcto. ¿no? No obsta. Y ahí No está- excluye no lo uno de excluye. lo otro. Y están de diferentes instancias. Obviamente está la instancia penal, la instancia que estuviese en este caso haciendo su parte, porque eso inmediatamente se trasladaría a las instancias correspondientes. Ok. Bueno, don Isidro, muchas gracias. Placer. Interesante estos comentarios y esta información que nos ha compartido en la mañana de hoy. Y creo que hay que prestarle un poco más atención a Correcto. toda esta información que nos ha dado desde el punto de vista de, como dijo Gonzalo hace un momento, a veces uno ve algunas campañas que pareciera que hay mucha más plata de lo que Sí. se puede. Pero también recuerdo, porque aquí me están escribiendo sobre las bicicletas, no es lo mismo mi bicicleta Benoto, cuando yo tenía 17 años, que le costó a mi mamá $117, a una bicicleta china hoy que a lo mejor cuesta $20. Ujú. O sea, Sí. son tiempos y son productos muy diferentes. Correcto. Y a lo mejor pueden estirar el dólar. Digo yo, beneficiando al candidato. No, y eso inmediatamente está en este momento en un proceso, si lo pone como referencia, está en un proceso para identificarlo y precisamente agregarlo a su tope de la campaña, porque de alguna u otra forma se incluye, te podría incluir también Es en que la yo campaña. lo que sospecho, y esto, lo que voy a decir no es para que usted reaccione, pero conociendo este país como creo conocerlo, yo lo que sospecho es que todos aquellos que son diputados y que están aspirando a la reelección sienten que son intocables. Claro. Sienten que a ellos las manos de la Claro. justicia no los alcanzan, que ellos pues, pueden hacer lo que quieran y ellos se van a gastar lo que les dé la gana. Y bueno, vamos a ver si la justicia funciona o no. Una última consulta. No me diga nombres, porque no los puede decir, pero sí le pregunto como el representante líder de esta fiscalización. ¿Debemos preocuparnos por lo que estamos viendo en cuanto al gasto de campañas electorales? Yo creo que debemos participar, como bien han dicho, las denuncias que en un momento dado se puedan dar, pueden aportarnos a nosotros, porque definitivamente las limitantes que tenemos nosotros al momento de la fiscalización y
y es los mecanismos que estamos buscando con otras instituciones, todavía sentimos o siento que faltaría en un momento dado. Sin embargo, precisamente todos los que nos unimos para eso y para reiterarles también el uso del sistema de registro de ingresos y gastos, que todos los candidatos lo utilicen, utilizar esta plataforma para hacer esa reiteración, que lo utilicen, porque en este momento no es obligatorio, pero tienen que prepararse para que el próximo evento electoral ya van a ser obligatorio a través de un sistema. Pero ustedes Pero investigan cada denuncia o evalúan cada una de las denuncias que presenten, si es que las presentan. Todas las denuncias son investigadas, todas inmediatamente. Obviamente, sí Ojo, que tendremos acá estamos hablando del plano administrativo. Sí. Exacto. Sí. Otra cosa es la fiscalía. La electoral. fiscalía. Claro. Correcto, Exactamente. Inmediatamente cuando nosotros vemos algo que tienen alguna alerta, o tienen una condición, o ya tenemos precisamente que hay un incumplimiento, inmediatamente lo pasamos con un informe, y tenemos que pasarlo con un informe a la Fiscalía Electoral, que obviamente es un proceso que no es tan rápido, obviamente por todas las otras cosas que tenemos que hacer, porque no solamente nos dedicamos a hacer Claro. informes, a revisar documentación, revisar todo lo que están cobrando las televisoras, en este momento también están Estoy de acuerdo, participando. revisa las televisoras, Sí. nosotros no. Estoy de acuerdo Qué con bellaco. Don Isidro, muchas gracias, muy amable. Le reitero el agradecimiento por esta información valiosa que nos ha compartido en la mañana de hoy. ¿Cómo no? Muy amable. Ya lo saben, ¿no? $300,000 es el tope para la campaña de diputado. Sí. Ojo, es mucha plata. La plata que hay nada más en carros alquilados. Es demasiada, Por por eso le eso. digo, o sea, empiece usted a sacar las cuentas, ¿no? Y uno puede hacer el ejercicio. Oye, llamo a una empresa una arrendadora. Oiga, ¿cuánto cuesta alquilar un carro? Y empieza a sumar todo. Bueno, te hacen un paquete especial por el tiempo que lo estás alquilando. Usted no Por investiga la de oficio. cantidad. No te lo va De a... oficio no se investiga en esa línea. Lo que sí es importante es que los casos de la mayoría ahora mismo se han hecho a través de contratos de concesión con empresas de arrendadoras de autos, y de alguna u otra manera preparándose para este periodo y en el día de la elección. Bueno. Todo suma. Muchísimas gracias. Un placer. 8:10 minutos. Una breve pausa. Ya regresamos con el ingeniero Luis Oliva, que es candidato a diputado en el 82.